Cordial saludo, mi nombre es Claudia Barros Álvarez y les voy a explicar la teoría de la estructuración y su aplicación en el campo de la contabilidad y gestión, para que puedan analizar los casos en los que se usa esa teoría, se ha usado esa teoría para analizar la contabilidad y gestión. Bueno, entonces les voy a compartir esta breve presentación. ¿Quién es el autor de la teoría de la estructuración? Él es Anthony Giddens. Él es un autor británico que ha realizado estudios de filosofía en la Universidad de Hull y en la London School of Economics. Ha sido autor de 31 libros y más de 200 artículos publicados traducidos en más de 29 idiomas. Su teoría central es la teoría de la estructuración. Esta teoría explica cómo se crean o cómo se constituyen las sociedades modernas. Anthony Giddens plantea que la teoría de la estructuración se constituye la idea a través de que existe un carácter repetitivo de la vida social a través de la reproducción de prácticas sociales de los individuos a través de diferentes sendas de espacio y tiempo, que es lo que permite que se constituyan las sociedades. Él hace una distinción entre lo que son las sociedades modernas y las sociedades, por ejemplo, medievales o premodernas. Él plantea, por ejemplo, que en la antigüedad o en la Edad Media, la noción del tiempo estaba atada al espacio. Las personas sabían qué hora es por las actividades que ellos realizaban durante el día. Luego eso se rompe en la modernidad, se da una deslocalización del tiempo y del espacio y ya no necesariamente las personas se tienen que remitir a sus actividades para saber la hora del día. La invención del reloj mecánico permite que nosotros sepamos qué hora es sin que necesariamente nos estemos referenciándonos a nuestras actividades diarias. También existe una diferencia en el espacio. Nosotros antes las actividades se hacían de personas que se encontraban cara a cara, pero hoy en día no es necesario. Hoy en día media la tecnología y pueden haber encuentros sincrónicos o asincrónicos donde necesariamente las personas no se encuentran cara a cara. Entonces eso ha permitido como una movilidad diferente de las prácticas sociales en la vida moderna. Voy a explicar brevemente en qué consiste la teoría de la estructuración. La teoría de la estructuración tiene varios conceptos. Un concepto clave es la estructura, otro es la agencia y dualidad de la estructura. ¿Qué es la estructura social? La estructura social son todo el conjunto de normas, valores, recursos que tienen las personas y que esas personas usan para poder comunicarse, para poder convivir, para poder tener un lenguaje en común entre las personas. También está la agencia. La agencia es todo ser humano como nosotros, todo individuo, que tiene la posibilidad de actuar en el marco de esas estructuras. Y hay una dualidad de la estructura que también es básico en la teoría de la estructuración, y es esa relación que existe interdependiente entre agencia y estructura. Giddens es considerado uno de los sociólogos modernos más importantes de nuestra era. ¿Por qué? Porque él, a través de este concepto de la dualidad de la estructura, trata de romper todas las escuelas de pensamiento sociológico que han existido antes de su teoría. Por ejemplo, hay teorías que muestran o que plantean que no existen estructuras sociales que determinan totalmente el comportamiento de los individuos, o sea, que no existe posibilidad de la agencia o de que el hombre pueda actuar de otro modo porque existen unas estructuras sociales que lo determinan. Por el contrario, hay otras escuelas de pensamiento que se ubicaban en el otro extremo, que la agencia o que los individuos producían sus propios significados y que creaban sus propias realidades. Giddens, a través del concepto de dualidad de la estructura, plantea que no existe tal extremo, sino que existe un momento en el que se une la agencia y la estructura para reproducir las prácticas sociales. Por ejemplo, y eso se da a través de sistemas de interacción o de sistemas de prácticas sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos constantemente en la universidad clases. Esas clases son un escenario social. Y en ese escenario social se dan unos tiempos y unos espacios. Y en ese escenario social confluyen estudiantes, profesores, asistentes de docencia. Y en esas clases hay como unas normas o unas reglas de juego.
donde el profesor hace como la orientación del curso y los estudiantes se espera que también participen activamente en la construcción de ese conocimiento. Entonces, ahí tenemos ejemplos de escenarios en los que influyen en agencia y estructura. Pero, por ejemplo, hay estructuras que están en nuestra mente. Por ejemplo, en nuestra mente está la idea de universidad. En nuestra mente está la idea de que existe la universidad. Y allí confluyen diferentes dispositivos tecnológicos, personas y prácticas que nos hacen, digamos, mantener esa idea de la universidad, pero digamos que la universidad es un conjunto de prácticas sociales. Quienes plantea 3 dimensiones de la estructura, y esas 3 dimensiones de la estructura están interrelacionadas. Una es la estructura de significado, otra es la estructura de legitimación y otra la de dominación. Aunque él dice que están interrelacionadas y una sobredetermina y sobredetermina la otra, él plantea, por ejemplo, que las estructuras de dominación tienen un fuerte impacto. ¿Por qué? Porque en las estructuras de dominación, digamos, hay unas prácticas de poder. Y el poder, a diferencia de otras escuelas de pensamiento, él dice que el poder no es que esté concentrado solo en unas solas manos. Él dice que el poder puede ser ejercido por diferentes personas, porque cualquier agente tiene la posibilidad de ejercer poder desde la posición que tiene. ¿Cómo se lleva esto o cómo se ve esto desde las prácticas de contabilidad y gestión? Cuando ustedes escuchen que estamos hablando de estructuras de significado, quiere decir aquel conjunto de valores, de normas que comparten los miembros de una sociedad y que les permiten plantear tácticas de comunicación y que actúan como esquemas de interpretación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están aquí en el Valle del Cauca, ustedes hablan, por ejemplo, van a una cafetería y me dicen, por favor, ¿me puede dar un perico? Y en esa cafetería le van a dar a usted unos huevos elaborados con cebolla, tomate, y eso es un perico. Pero si usted va a Bogotá y usted pide en una cafetería un perico, le van a dar un café con leche. Entonces, ahí podemos ver ejemplos de diferentes marcos de interpretación, de diferentes significados, ¿cierto? Que tienen en la estructura de significado las personas y que les permiten, abarcar o les permite compartir diferentes esquemas de interpretación. También hay estructuras de dominación. Las estructuras de dominación están relacionadas también con los dispositivos de control. ¿Cómo lo van a ver ustedes en los casos que van a analizar? Van a ver, por ejemplo, que la información contable o la información de contabilidad de gestión o la información de costos actúa como un dispositivo, como un recurso inmaterial que tienen los individuos para poder controlar las prácticas de otras personas. Quien es, por ejemplo, un supervisor de producción, él puede hacer supervisión directa sobre los obreros que están dentro de la fábrica, porque él tiene un encuentro face to face o cara a cara con las personas que están en la fábrica. Pero quien es, digamos, el directivo a nivel más general o quien es el accionista de la empresa, ellos tienen control, pero a través de la información contable que reciben, porque hay unos indicadores que se le imponen a los directivos, esos indicadores modifican sus prácticas sociales y permiten ejercer un control sobre sus actividades. Entonces, cuando ustedes vean de la estructura de dominación, cuando vean recurso inmaterial, ustedes se van a poder dar cuenta que estamos hablando de un recurso como la información contable o la información de costos que permite el control sobre las actividades de diferentes individuos. También hay estructuras de legitimación y en esas estructuras de legitimación hay unos valores, hay unas normas que permiten sancionar o incentivar las prácticas de los individuos. Giddens dice que uno no cambia las estructuras todos los días y que las tenemos interiorizadas. Por ejemplo, en la mañana, cuando nosotros vamos a ir al trabajo, cuando vamos a ir a la universidad, nosotros constantemente no pensamos, ¿será que hoy me pongo ropa para ir a trabajar? No, nosotros no nos hacemos ese tipo de preguntas. Nosotros ya tenemos codificado que nosotros en la edad moderna o en la forma en que nos interactuamos actualmente debemos ir vestidos al trabajo o a la universidad, debemos
Y entonces esas reglas de sentido que tenemos interiorizadas, nosotros las reproducimos en nuestras prácticas diarias para poder interactuar con otros. Y también existen prácticas de incentivo y de sanciones cuando esas normas no son seguidas. También ustedes van a encontrar dentro de los casos que también se puede ejercer control a través de la forma en que están organizadas los espacios físicos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, los centros de costos generalmente coinciden con espacios físicos y aunque no coincidan, controlan espacios físicos. Los centros de costos se asignan para controlar recursos, para saber qué personas trabajan para ciertos centros de responsabilidad. Entonces suele haber una relación entre los espacios físicos y los espacios donde las personas interactúan. Entonces, esa es una forma de controlar. También ustedes cuando vayan a las organizaciones o cuando visiten ciertas oficinas administrativas, se van a dar cuenta que la forma arquitectónica de las oficinas de las personas que tienen más autoridad dentro de la organización son diferentes, son oficinas mucho más amplias, generalmente ubicadas en las cúspides de los edificios. Las oficinas de los directivos también están estructuradas de manera distinta. Entonces, esa es una forma también de mostrar quién puede tener una mayor autoridad dentro de la organización. Pero hay otro concepto importante de Giddens. Él habla de que existe una dualidad del control. Quiere decir que el control no va en una sola vía. Yo puedo ser el directivo de una organización y yo puedo tratar de controlar las actividades de todos los miembros organizacionales. Pero, por ejemplo, la persona que elabora la información de costo, la información de contabilidad, tiene la posibilidad de maquillar la información que ellos producen. Y en ese maquillaje de la información es que ellos pueden escaparse del control que se ejerce a través de la información que ellos mismos reportan. Entonces, lo que plantea Giddens es que esta agencia que tenemos aquí no es que se pueda hacer de una sola vía, o no es que el individuo se pueda ejercer un control total sobre ellos, sino que existe la posibilidad de que se ejerza un control en una doble vía. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido clara la explicación.